Hola, hoy vamos a hablar sobre los delitos contra los derechos humanos y los delitos de lesa humanidad y vamos a definir lo que debe entenderse por derechos humanos. A tal efecto, la Organización de las Naciones Unidas los define como los derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Son aquellos principios que el hombre posee por el solo hecho de existir, por el solo hecho de haber nacido, y están contemplados en los diversos pactos, tratados y decretos universalmente reconocidos. La lista de los 30 derechos humanos que debes conocer está recogida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a partir de ella fueron consagrados en otros ordenamientos internacionales como el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Carta Social Europea y la Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos. El objetivo último de esta declaración de la Organización de las Naciones Unidas fue la promoción y protección de los derechos humanos con el único fin de conseguir la libertad, la justicia y la paz de los seres humanos. En Venezuela, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, estos derechos humanos están contenidos a partir del artículo 19 al 129. El artículo 19 contiene una extensa enumeración de estos derechos fundamentales como el derecho a la vida, a la libertad de expresión, a la libertad de conciencia, a la igualdad entre la ley, a la ciudadanía, al reconocimiento de la nacionalidad venezolana en las distintas formas que ésta se obtiene, bien sea a través del ius solis o el ius sanguinis. Igualmente contempla la aparición de los referendos revocatorios para aquellos cargos de elección popular cuando ha transcurrido la mitad de su periodo, la provisión tácita del no reclutamiento forzoso para la prestación del servicio militar y un sinfín de derechos más que a continuación lo vamos a establecer. Los derechos humanos, como dijimos anteriormente, están contenidos en el artículo 19 al 31. Los derechos civiles en el artículo 43 al 61. Los derechos políticos del 62 al 70. Los derechos sociales de la familia en el artículo 75 al 97. Los derechos culturales y educativos del 98 al 111, los derechos económicos del 112 al 118, los derechos de los pueblos indígenas del 119 al 126, los derechos ambientales del 127 al 129. ¿Quiénes pueden cometer violaciones a los derechos humanos? Se configura la violación de los derechos fundamentales de los derechos humanos cuando son los funcionarios públicos los que actúan en representación del Estado o con ocasión de su cargo. Por ejemplo, el presidente de la República no permite que entre al país las vacunas contra el COVID, está cometiendo la violación de un derecho humano. En Venezuela, el garante de estos derechos humanos, de conformidad con el artículo 27, es el Estado venezolano quien está obligado a investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades, y es el Ministerio Público el órgano competente para velar por el respeto a estas garantías constitucionales de conformidad con el artículo 285, literal 1 de la Constitución, que establece las atribuciones del Ministerio Público. Igualmente el 265 del Código Orgánico Procesal Penal y el artículo 11 del Código Orgánico Procesal Penal, que establece la acción penal, corresponde al Estado a través del Ministerio Público, que está obligado a ejercerla salvo las excepciones legales y constitucionales. Cuando quien comete la violación a estos derechos humanos es el presidente de la República, y el trámite está establecido en los artículos 266, numeral 2 de la Constitución, en concordancia con los artículos 376 y 377 del Código Orgánico Procesal Penal, que establece el artículo 266, literal 2 de la Constitución, que es la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia, que tiene competencia para declarar si hay mérito o no para el enjuiciamiento del presidente de la República o quien haga sus veces, y en el caso afirmativo, continuar conociendo previa autorización de la Asamblea Nacional hasta la sentencia definitivamente firme. ¿Qué quiere decir esto? Que es la sala plena, el tribunal competente para conocer cuándo es el presidente de la República el que viola los derechos humanos. Igualmente debemos mencionar el artículo 378 del Código Orgánico Procesal Penal, que establece la competencia de la sala plena para conocer de la violación
supuestamente, por parte del presidente de la República. Igualmente, esta competencia la tiene establecida el artículo 24 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que establece cuáles son las competencias de la Sala Plena. Cuando quien comete la violación a los derechos humanos es cualquier otro funcionario, el artículo 266, pero en este caso el literal tercero de la Constitución establece igualmente que la Sala Plena es la competente para conocer, para declarar si hay mérito o no para el enjuiciamiento de ese funcionario público, diferente al presidente de la República, como el viceministro, los ministros, los gobernadores, los alcaldes, entre otros. Y si fuera el caso, pasar los autos al fiscal o fiscal del Ministerio Público o quien haga sus veces, y en el caso del delito común, de los delitos comunes, conocerá cualquier tribunal competente. Si el gobernador de Mérida comete una violación a un derecho humano, el tribunal competente es el tribunal de Mérida. En el caso del presidente, como dijimos anteriormente, es la Sala Plena. Igualmente, esta competencia de la Sala Plena para el enjuiciamiento de cualquier otro funcionario que actúe en representación del Estado está establecida en el artículo 24 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Solamente la Sala Plena va a conocer del enjuiciamiento de cualquier otro funcionario público cuando comete un delito político, pero en el caso de la comisión de un delito de derechos humanos es cualquier tribunal competente. Fuera de Venezuela, ¿quién es el órgano competente para juzgar a los estados por las violaciones a los derechos humanos, bien sea por acción o por omisión? En el caso del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la competencia la tiene la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Pero recordemos que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia argumentó que por sobre ella no existe ningún otro órgano para conocer o interpretar del alcance y contenido de las violaciones de los derechos humanos. Y recordemos igualmente que en el 2012 Venezuela se retiró de la Comisión y de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Ya no formamos parte de la Comisión de los Derechos Humanos. Es en Venezuela, es la Sala Constitucional la que conoce en definitiva, en última instancia, de cualquier violación a los derechos humanos. Ahora vamos a hablar de los delitos de lesa humanidad. Tiene su fundamento en el artículo 29 de la Constitución, que establece los delitos de lesa humanidad, las violaciones graves de los derechos humanos y los crímenes de guerra. Y debemos entender por un delito de lesa humanidad que se trata de aquellos delitos comunes de máxima gravedad que se caracterizan por ser cometidos en forma tendenciosa y premeditada, con el propósito de destruir total o parcialmente a un grupo humano determinado por razones de cultura, raza, religión, nacionalidad, convicción política, sexo, entre otras. No es la muerte de una sola persona, no es la violación del derecho humano a una persona, es a un grupo conglomerado de personas. Estos delitos de lesa humanidad están consagrados en el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, como el delito de asesinato, exterminio, esclavitud, violación, tortura, entre otros. Cuando quien comete estos delitos de lesa humanidad es el presidente de la República, igualmente la Constitución en su artículo 266, literal 2, establece que el competente para conocer de estos delitos es la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia y está en capacidad de declarar si hay mérito o no para el enjuiciamiento del presidente de la República o de quien haga sus veces, y en caso afirmativo, continuar conociendo de la causa previa autorización de la Asamblea Nacional hasta la sentencia definitivamente firme. Volvemos a señalar que es la Sala Plena la que va a conocer en única instancia cuando se cometen delitos de violaciones de derechos humanos o delitos de lesa humanidad. Igualmente esta competencia está establecida en el Código Orgánico Procesal Penal, en el artículo 378 y en el artículo 24 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Cuando quien comete este delito de lesa humanidad es cualquier otro funcionario, como dijimos anteriormente, y el de conformidad con el artículo 266, pero en este caso el literal tercero, se establece que es la competencia de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, pero en este caso
pasará los autos al fiscal del Ministerio Público y si el delito es común, conocerá cualquier tribunal de la República. En el caso de los delitos políticos, sí conocerá hasta la sentencia definitivamente firme la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia. Esto lo establece el artículo 24 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Cuál es el tribunal competente fuera de Venezuela para conocer de estos delitos de lesa humanidad? El tribunal competente es la Corte Penal Internacional, que actúa bajo el principio de la complementariedad con las jurisdicciones nacionales de los estados. ¿Qué quiere decir esto? Que interviene cuando, por ejemplo, Venezuela no puede, no está dispuesta o no quiere investigar y perseguir estos graves crímenes de derecho internacional. Solamente actúa en estos casos. No puede ir directamente a la Corte Penal, no. Usted debe pasar por la competencia en Venezuela y si usted observa, usted considera que no se quiere investigar, no se pudo investigar, entre otros, usted va a la Corte Penal, usted no, los organismos competentes hacen la denuncia respectiva a la Corte Penal Internacional. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Igualmente que la jurisdicción de la Corte Penal Internacional no es retroactiva. No es que si el presidente de la República cometió un delito en el año 1998, la Corte Penal va a conocerlo. Conoce solamente a partir del año 2002, que fue cuando entró en vigencia el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Es aplicable a todas las personas. Los crímenes no prescriben. Si usted cometió un delito de violación, de exterminio, entre otros, usted va a ser siempre perseguida. No prescribe a diferencia de los delitos, por ejemplo, en Venezuela. El delito de homicidio tiene una pena de prescripción de tanto a tanto tiempo. Aquí no, aquí va a ser perseguido hasta que pueda procesar a esa persona. Pues entonces, hasta aquí, gracias por acompañarme. Hasta nos vemos en una próxima oportunidad.